So now we'll get started. Y vamos a comenzar. I've got 3 different sermons just in case, Tengo 3 sermones diferentes por si acaso. and I'm going to start with the one on the top. Y voy a comenzar con el que tengo arriba. It's kind of hard sometimes when you have all these different things floating around in your brain, and it's like, well, which one do I preach on? Y es un poquito difícil cuando tienes tantas cosas en el cerebro y entonces te preguntas, ¿de qué voy a predicar? So I'm going to continue with the Ahab Jezebel because it's just so important. Y voy a continuar con el tema de Acab y Jezabel porque creo que es tan importante. But I want to mention also about Pentecost Pero también quiero mencionar algo sobre el Pentecostés. and what it takes to have, just a brief little summary here, what it takes to have the Pentecost experience. Y lo que se necesita para tener una experiencia pentecostés. And I know the ladies' meeting this weekend was about unity, if I remember right. Creo que la reunión de las damas este fin de semana se trató sobre la unidad. And so I don't know what all went on there. We just got back from vacation Y no yesterday sé afternoon. exactamente qué sucedió But- porque acabamos de regresar de vacaciones ayer por la tarde. Psalms 133, Pero Salmos 1:33 verse 1 says, "How good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity." dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. So, unity, is good. What is the real purpose when you look at what unity is all about? Y la unidad es buena, pero ¿cuál es el verdadero propósito cuando miramos la unidad y de qué se trata? He says it's like precious oil upon the head, Pues dice que es como el óleo precioso sobre la cabeza, coming down upon the beard, el cual desciende sobre la barba, even to Aaron's beard, who is a priest, la barba de Aarón, quien es un sacerdote, coming down to the edge of his robes. que baja, desciende hasta el borde de sus He vestiduras. said it's like the dew of Hermon, Y dice que es como el rocío de Hermón, coming down on the mountains of Zion. que desciende sobre los montes de Sión. For there the Lord commanded the blessing, Porque allí mandó el Señor la bendición, life forever. la vida para siempre. So unity is really important Así que la unidad es muy importante for the anointing to flow. para que la unción pueda fluir. I mean, that's the key for the anointing. Y esa es la clave para la unción. And I use this scripture in marriages. Y yo uso esta escritura en los matrimonios. And when there's unity in the marriage, then there's an anointing that comes in the marriage. Y cuando hay unidad en el matrimonio, hay una unción que viene And- sobre ese matrimonio. And we know there's healing because it says it went to the edge of the robe, and when the woman touched the edge of Jesus' robe, she got healed. Y también cuando fluye Okay. hacia el manto, pues va hacia el borde del manto y hay sanidad, porque cuando la mujer tocó el borde del manto del Señor, hubo sanidad. So when you can have unity in your family, Así que puedes tener unidad en tu familia, in your marriage, en tu matrimonio, in your church, en tu iglesia, then the Lord commands the anointing and the blessing. y el Señor manda o envía la bendición So likewise, y la unción. If there's no unity, Entonces, asimismo, si no hay or unidad, little unity, o si hay muy poca unidad, then he can't, even though he may want to, he can't command the blessing. entonces Él no puede, aunque quiera, enviar la bendición. And so if you go to the book of Acts, Así que si vamos al libro de los Hechos, in chapter 1, verse en 14, el capítulo 1, verso 14, there was 120, habían 120 and it says, they all with one mind. y dice que estaban todos con la misma mentalidad. They didn't have different visions. No tenían diferentes They visiones, had one vision, one mind. tenían una visión, una mente, So that was unity. y había unidad. And it says they were devoting to prayer. Y dice que estaban entregados a la oración There were women, and Mary, the mother of Jesus, and his brothers, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. and there was 120. Y habían 120. Chapter 2 Y en el capítulo is 2 where the Spirit came on Pentecost, es donde el Espíritu vino en Pentecostés. which was about 10 days later, because this is right after the ascension of Jesus into heaven. Lo que fue aproximadamente 10 días después de que Jesús ascendiera al cielo. And it says they were all together in one place. Y dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. And the King James says in one accord, or with the same mind. Y la Reina Valera dice que estaban todos de acuerdo o con la So misma that's mente. when the Spirit of God came. Y ahí fue cuando vino el Espíritu de Dios. And so what do you think that the devil wants to do? Entonces, ¿qué crees tú que quiere hacer el He diablo? does not want the Spirit of God. No quiere el Espíritu de Dios So he does want division. y quiere división. He does not want unity. No quiere unidad.
And so that is one of the key things of the Ahab Jezebel thing. Y esa es una de las cosas claves del espíritu de Acab y And if Jezabel. we can understand that that is one of the main purposes, Y si podemos entender que ese es uno de los propósitos principales, and then as we begin to study the characteristics of this, we can recognize y mientras comenzamos a estudiar las características de esto, podremos reconocer when we are being attacked by that spirit. que cuando somos atacados por ese espíritu, And it can come either through your y mind, puede venir a través de tu it can mente, come through people, a través de la it gente, can come a lot of different ways, o de okay? formas diferentes. And so we want to just keep looking at this thing so we can discern and identify it, Queremos seguir mirando esto para poder discernir e identificarlo, because what it wants to do is shut down the anointing. porque lo que quiere hacer es apagar la unción. So if you look at one of the things that Jezebel, the spirit, when I talk about Jezebel, again, I'm talking about a spirit, not a woman or a man, but a spirit, and it can operate in either. Y quiero aclarar Okay. que cuando hablo de Jezabel no estoy hablando de una mujer en sí, sino de un espíritu. But what was one of the main things that the spirit of Jezebel did? Pero ¿cuál fue una de las cosas principales que hizo el espíritu de Jezabel? It killed all the prophets. Mató a todos los profetas. And the prophets kind of represent the anointing. Y los profetas representan la So unción. there's two main things that this thing wants to do. It wants to kill off the anointing Así que hay dos cosas principales que esto quiere hacer. Quiere matar la unción in your life, en tu vida, in your en family, tu familia, as fathers and mothers of your children, como, como padres y madres de tus hijos or in the church. o en la iglesia. It wants to shut off the anointing. Quiere apagar la How unción. many understand that? ¿Cuántos entienden esto? And then the other thing has to do with the authority. Y lo otro tiene que ver con la autoridad. And it wants to undermine or overthrow authority. Y quiere Those two quitar things. a la autoridad de su puesto. And so that's primarily how this thing works. Y así es primeramente como esto So I funciona. want us to kind of look at this and see if we can understand how this thing, listen, it's going to come against everybody in here. Y así que quiero que veamos esto y escuchen. Esto va a venir en contra de todos aquí. And it started with us even in childhood. Y comenzó con nosotros aún desde la niñez. And this is where it gets the open door. Y aquí es donde encuentra una puerta abierta. And if it's never addressed properly, then you never deal with this and you never get free. Y si nunca Okay. se lidia con So. esto, entonces nunca se va a ser libre. So let's just pray. Así que vamos a orar. Lord, help us to clarify everything Señor, ayúdanos a clarificar todo concerning these spirits sobre estos espíritus. so that we do not fall prey to it Para que no caigamos presa de ellos. and that we understand it, Y que Lord, podamos and that entenderlo. we resist. Y que resistamos. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. We left off 2 weeks ago in 1 Kings 21:7. Y nos quedamos en Primera de Reyes And 21:7 hace 2 Ahab semanas. wanted Naboth's vineyard. Y Acab quería la viña de Namot. So he wanted to take the inheritance that God has for us. Así que él quería tomar la herencia que Dios tiene para The nosotros. vineyard representing the wine, representing the spirit. La viña que representa el vino y el vino y el espíritu. He wants to turn it into a vegetable garden with jalapenos and tomatoes and things like that instead of the wine of the spirit. Y quería convertirlo en una hortaliza de vegetales en vez de tener el vino del espíritu. So that's what the Ahab spirit will do in people. It will take what's of the spirit and give you a poor substitute for it. Y eso es lo que hace este espíritu, que va a tomar lo verdadero del espíritu y va a querer darte un sustituto, pero que es mucho menor. And so if you look at your life, just be careful of that Ahab spirit coming in and trying to take the things of the spirit and pervert it and turn it into something of the flesh. Así que cuidado con este espíritu de Acab que quiere venir a quitarte lo que está en tu vida y volver el no espiritual y querer tornar esto en algo de la carne. The Jezebel spirit will help the Ahab spirit El espíritu de Jezabel va a ayudar al espíritu de Acab turn the spiritual into something of the flesh y va a tornar lo espiritual en algo de la carne, because they work together. porque trabajan juntos. Okay, so just look at your life and see, have I been walking by the Spirit and all of a sudden something's changed and I'm in the flesh and I'm not where I used to be. Así que miremos nuestras vidas Amen. y preguntémonos, ¿he estado yo caminando en el espíritu y de repente ahora comienzo a caminar And en la carne y donde no debo estar?
I think most of us can say, yeah, that's probably happened to us at one point or maybe even now. Creo que en algún punto de nuestra vida la mayoría de nosotros puede decir, sí, eso me ha sucedido o a lo mejor ahora está sucediendo. So the more I've studied this, the more I see this thing everywhere. Así que It's mientras everywhere. más estudio esto, más veo esto en todos lados, In every part of society. en cada parte de la sociedad. And so Jezebel, she goes to Ahab and says, well, do you now reign over Israel? Arise, eat bread, let your heart be joyful. I'll give you the vineyard Y of Nabal. su mujer Jezabel le dijo, no reinas ahora sobre Israel, levántate, come y alégrese tu corazón, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. So here's how the Jezebel spirit works with the Ahab spirit. Así que aquí es como el espíritu de Jezabel trabaja con el espíritu de Acab. It will give the Ahab spirit what it wants. Le va a dar al espíritu de Acab lo que quiere. It will find out what it wants, Se va a dar cuenta de qué es lo and que then it will quiere find a way to give it to y, it. y va a buscar la forma de dárselo. Okay? So we have to be very careful Así que tenemos que tener mucho cuidado of wanting something that's really not from the Lord, de querer algo que no es de parte del Señor and this spirit will steal it for you y este espíritu lo va a robar por ti and give it to you illegally. y te lo va a dar ilegalmente. And so she says, I'll get it for you. Entonces ella dice, yo te lo voy a dar. So she is going to do the dirty work for Ahab, Así que ella va a hacer el trabajo sucio por Acab, because Ahab does not want to appear to be a bad guy. porque Acab no quiere verse como el chico malo. How many of us like to look like we're a good guy? Amen? ¿A cuántos de nosotros Everybody. nos gusta vernos como la persona buena? Nobody Todos- wants to appear bad. a todos nos gusta, a nadie le gusta verse mal. And so he did not want to take the vineyard, but Jezebel says, hey, I don't care, I'll get it. Así que él no quería tomar la viña, pero Jezabel le dijo, no te preocupes, a mí no me importa, yo te la voy a conseguir. And she mocked him. Y entonces ella se burló de él. So the Jezebel spirit will promise you the forbidden things. Y el espíritu de Jezabel te va a prometer lo que es prohibido, See, Ahab wants the forbidden things, porque Acab quiere lo prohibido, like in the garden, como en el jardín. when Satan said, eat off the forbidden fruit, right? Cuando Satanás dijo, pues come del fruto prohibido, correcto. And Adam ate after his wife ate, Y amen? entonces Adán comió después que comió Eva. So that Ahab spirit, it wants that which is forbidden, Así que ese espíritu de Acab quiere aquello que es prohibido and the Jezebel spirit, it will give it to you, y el espíritu de Jezabel te lo va a entregar. amen? Amén. So this is the way it works. Y así es como funciona. So we have to really guard our heart in wanting something that's really not from God. Y tenemos que guardar nuestro corazón de querer algo que realmente no es de parte de Dios. Okay, and so the way I see the Jezebel thing, to me, it's nothing more than Satan personified. Y de la forma que yo veo esta cosa de Jezabel no es más que Satanás personificado. When you say Jezebel, you just might as well just say the devil, Cuando hablas de Jezabel, también puedes decir el diablo, because that's what he did in the garden. porque eso fue lo que hizo en el jardín Okay, he started out doing it in heaven. y comenzó a hacerlo en el cielo. So obviously, he stole a third of the angels. Okay, look at this. Ahora miren esto, He stole the heart él se robó el corazón of 1/3 of the angels de un tercio de los ángeles from God. de Dios. He stole the heart of 1/3 of the angels from God, Se robó el corazón de un tercio de los ángeles de Dios, from Jesus. de Jesús. I mean, can you imagine that? ¿Se imaginan eso? That he is so powerful that he can steal the heart. Que él es tan Okay. poderoso que se puede robar el corazón. And so also this same spirit works with the children. Así que también este mismo espíritu trabaja con los niños. It's to steal the heart of the children from the parents. Es robarse el corazón de los niños de sus padres. Brother, you watch it in your children. Así que si lo miran en sus That hijos, is the Ahab, it is the Jezebel spirit trying to make Ahabs out of the children. es un espíritu de Jezabel tratando de hacer pequeños Acabs de los niños. I saw a video of a little child, I don't know how old it was, probably Yo- 6 years old. Yo vi un I video don't de know un if y'all niño de saw this. aproximadamente 6 años de edad, no sé si ustedes lo And vieron it en el says, video. all I want to do is murder and kill. How many saw that video? Y él Anybody? decía, todo lo que Y'all quiero seen that? hacer es asesinar y matar. ¿Ustedes han visto ese video? This is like a 6-year-old. Esto es un niño como de 6 I want to murder, I años. want to kill. Quiero asesinar, 6 quiero years matar. old. 6 años. Where did that come from? ¿De dónde viene eso? I mean, where on earth did that spirit come from? ¿De dónde viene ese espíritu? It's bad. Está muy mal. And so it's stolen the heart. Amen. Entonces está robando el corazón. And so amén. that's what it wants to do. Y eso es lo que quiere hacer. So it did it with a third of the angels. Y entonces se robó un tercio de los Now let's ángeles. look at how this works. Ahora vamos a ver cómo esto funciona. She wrote letters in Ahab's name. Escribió cartas a nombre de Acab. So Ahab allowed her
to take his authority. Así que Acab le permitió a ella tomar la autoridad de él. She sealed him with his seal. Y entonces lo selló con su sello So who does it look like is making this decision? para que pareciera que quién estaba tomando esta It decisión. looks like Ahab. Pues pareciera que era But the Acab. one really doing it is the Jezebel spirit working through Ahab. Pero aquel que lo estaba haciendo era el espíritu de Jezabel trabajando a través de So Acab. she uses the Ahab to do her deeds. Así que ella usa a los Acabs para hacer sus obras. And so it preys on the weakness of the Ahab. Y entonces toma como presa las debilidades de Acab. And Ahab, in this case, happens to be the authority. Y Acab en este caso sucede que era la autoridad. So that's the thing that you have to understand, Y esto es lo que tenemos que entender, is that it works through authority que trabaja a través de la autoridad or works against authority. o trabaja en contra de la autoridad. Amen? Amén. And so once you understand that, then you can kind of start understanding when this thing comes against you. Y una vez que entiendes esto, entonces puedes comenzar a entender mejor cuando esto venga en tu contra. Okay? So where did she send the letters? Entonces, ¿a quién le envió las cartas? She sent it to the elders Se las envió a los ancianos and the nobles. y a los nobles. So she sent the letter to those that were like leaders. Y entonces le envió las cartas a aquellos que eran líderes. You understand? ¿Entienden? So it goes out Y entonces esto sale to the leaders a los líderes and to seduce and deceive them. y para seducir y engañarlos a It ellos. says, who were living with Naboth. Y dice quienes estaban viviendo con Nabot. So then the people that she's seducing or deceiving, they live with Naboth, which means they probably knew him, they probably knew about him. Así que la gente a quien ella está engañando y tratando de seducir vivía con Nabot, lo que quiere decir que esta gente conocía a Nabot. So she goes after those that are maybe possibly in relationship. Amen. Así que ella va tras de esos con los cuales él tenía esa relación. And she does it through, in this case, authority. Y lo hace a través de la autoridad en este caso. So now, when these guys get the letters, Ahora, cuando estos hombres reciben this estas letter, we'll cartas, see later on, it's not a good letter. esta carta vamos a ver más adelante que no es una buena carta. And when they read it, they're going to think, well, you know, Ahab, he's pretty bad. Y cuando la lee, entonces ellos piensan, oh, pues Acab es bastante But malo. Ahab didn't write it, he allowed it. Pero Acab no lo escribió, sino que permitió esto. So you know how sometimes if you don't do it, but you allow it, you don't feel you're guilty. Así que tú sabes que algunas veces si no lo haces, pero lo permites, no te sientes tan culpable. Amen? You know what I'm saying? ¿Ustedes saben lo que estoy It's, diciendo? well, my wife did that. That's what Adam said. Bueno, fue Right? mi esposo el que lo hizo, eso fue lo que dijo Adán. That was my wife. She gave it to me. Fue mi esposo que lo hizo, ella fue mi esposa, ella me la dio a mí. So the way the Ahab spirit works is like, well, if I didn't directly do it, I'm not responsible, I'm not guilty, it's Jezebel's fault. Así que el espíritu de Acab lo que dice es que si yo no lo hice directamente, entonces yo no soy responsable, No, but you allowed it. pero lo permitiste. And why does God hold Ahab responsible? Entonces, ¿por qué Dios hace a Acab responsable? Because he's the authority. Porque él es la autoridad. So authority is the big issue here. Así que la autoridad es el problema mayor aquí. So it comes against that authority. Y viene en contra de esa autoridad. And then now it makes him be responsible for some really bad things Y here. ahora lo hace a él responsable por estas cosas malas. But he's too weak to say, no, I'm not going to. All he had to do was say, no, Jez, I'm not doing that. You Pero know? él es muy débil para decir, no, Jezabel, yo no voy a hacer eso. But he didn't resist, did he? Pero él no se resistió, ¿cierto? So he is willing to allow her to take that position of authority. Así que él está dispuesto a dejar que ella tome esa posición de autoridad. And then she sends a letter. Y entonces ella envía esa carta So she's going to bring an accusation against Naboth. y va a traer una acusación en contra de Nabot. So this is the way. So you have to understand, when you're talking about the Jezebel spirit, you're not talking about like the woman over the man or that sort of thing. It's a lot more. I keep saying this. There's a lot more to it than that. Y le sigo diciendo esto, y es que cuando hablamos de ese espíritu de Jezabel, no estamos hablando sobre la mujer que quiere enseñorearse del hombre, se trata de mucho más que eso. It's an accusatory, fault-finding, critical spirit. Es un espíritu que encuentra faltas y que acusa. See, people don't understand sometimes when you get into that. It's a fault-finding, critical, accusing spirit. Y es un espíritu que acusa, que encuentra faltas y que critica.
What is it called, Satan? The accuser of who? The brethren. Y entonces, ¿cómo es llamado Satanás? El acusador de los hermanos. So it's accusatory. Así que es algo que acusa And it works any way it can to bring the accusation. y trabaja de cualquier forma para traer una acusación. And so she wrote letters Así in que verse 9. en el verso 9 ella escribió cartas And now look at how this thing works. y ahora miren cómo esto funciona. The first thing that this thing does is it flatters a person. Lo primero que hace es que halaga a la persona. It's, what did Satan say to Eve? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? If you eat off this tree, you're going to be wise. Si comes de este árbol serás sabia. You're going to be like God. Vas a ser como Dios. Amen. Amén. It's going to be good for you. Va a ser bueno para ti. And so it's a flattering thing Así first. que es algo que halaga primero. Okay, so that's why you have to be careful about flattery. Y por eso es que tienes que tener mucho cuidado con los halagos. You know, if somebody flatters you, you need to know you're not that good. Y si alguien te halaga, tienes que saber que no eres tan bueno. Trust me, if somebody flatters me, I know. You don't know me. Créanme, si alguien me halaga, yo digo, usted no me trust conoce. me, I'm not that good. Créanme, yo no soy tan bueno. I may not be that bad, but I'm sure not that good. Tal vez no soy tan malo, pero tampoco soy tan How many know bueno. you're not that good, right? ¿Cuántos de ustedes saben que no son tan buenos? Right? So you know, be careful about that. So it seats him at the head of the table. That's where the honor is, right? Así que cuidado, porque entonces se pone a la cabeza de la mesa y ahí es donde está el honor, So ¿cierto? Naboth, he thinks, I'm getting the Academy Award. Y Nabot piensa que se está ganando el premio de los Academy. They're going to honor me. Me van a honrar. Well, that's the first step. Así que ese es el primer paso. The next step is cut your head off. Y el segundo paso es cortarte la cabeza. So we have to understand the working of this spirit. Así que tenemos que entender cómo trabaja el So espíritu. I want you to recognize it when it's having conversations with you, Y quiero que lo reconozcas cuando tenga esas conversaciones right up contigo. here and right here, Aquí arriba y aquí. or when it's having conversations with you through people. O cuando está teniendo conversaciones With contigo me? a través de las personas. Okay, you got to realize this thing started with you when you were a child. Y tenemos que darnos cuenta que esto comenzó contigo desde que eras niño. Trust me, it works in your children right now. Créame que esto Already. trabaja en sus It hijos is already ahora. there. Desde ahora ya está allí. And if you don't recognize it and know how to fight against it, it's going to steal the heart. Y si no lo reconoces It's y going to sabes steal cómo the heart. pelear en contra de eso, va a robar el corazón. And man, as I see this, I look at the condition of children today, where they are. It's pretty sad. Y mientras veo esto y veo la condición very del sad. corazón de los niños, es bastante And it's triste. not getting better, folks. Y no se está poniendo mejor. It's not getting better. No está mejorando. And this thing is everywhere. It's in the government. Y esto está en it's el the- gobierno. It's in the whole world right now. En todo el mundo ahora mismo. How do you think you're going to have a one world government, a one world religious system? How do you think that's going to happen? ¿Cómo ustedes creen que va a pasar que haya una religión This thing is mundial y going un to sistema get mundial? everybody into this mode. It's already here, guys. Pues todo el mundo tiene que estar en esta forma y ya está aquí. And it's a planned thing. Y es algo que ha sido planificado. And while the church is out dealing with petty things Y mientras la iglesia está lidiando con cosas insignificantes and being distracted by petty things, y distraído con cosas the devil insignificantes, is destroying. el diablo está destruyendo. Many people, you know, you better get ready. I don't know. We're going to send probably tomorrow, I'm going to send out a little video clip on how to prepare as far as food and everything. Brothers and sisters, you better get some food stored up quickly. Trust Mañana me. les voy a enviar un video corto de cómo prepararse para guardar comida porque tenemos que prepararnos. You know, in the book of Revelation, and I think I've been wanting to do this for a long time, but I think I'm going to start teaching on Revelation on Wednesday. Y creo que el miércoles voy a Okay. comenzar a enseñar sobre el libro de Apocalipsis. Okay, He I estado- know it's hard. I don't want to do it on Sunday. I want to do it where I can take my time and go through it. Listen, guys, I know it's difficult to get here on Wednesday, but if you want to really know what's going on in these days, come on Wednesday and hear this, because it's going to be, I think it's going to be beneficial to you. He Amen. estado esperando un poquitito So- para enseñar eso, pero si quieren oír sobre esta enseñanza, vengan el miércoles. No he querido hacerlo los domingos No, I para know- tomarme mi tiempo para hacerlo. I know some of you say, well, I'm going to stay home and watch it. Well, that's fine, but it's better if you come. Algunos de ustedes Okay. dicen, pues me quedo en la casa y lo veo por el Facebook. But India is already shutting off
exports of rice so it can take care of its own country. Pero mejor vengan a la iglesia y ya hay países que están cerrando la exportación del arroz. The production of crops in the United States have dropped, I forget what the percentage, but it's down to practically nothing. Las producciones Okay. de los cultivos han bajado significativamente en Estados Unidos. No So, sé exactamente el porcentaje, pero es bastante If bajo. you don't know how to store, and the food prices are going to get so high, it's going, even if you can find it, it's going to be expensive. How many notice that at the grocery store? Amen. Y el costo de la comida va a subir tanto y aunque usted pueda encontrarlo, va a ser bastante caro. It says in the last days, you know, in the book of Revelation, it's going to take a day's wages just to buy food. Y for dice the que day. en los últimos días, dice en Apocalipsis, que va a tomar aproximadamente el salario de todo un And día it's- para poder comprar comida. It's already happening. Y ya está sucediendo. Okay, so she said, put him at the head of the table. Entonces ella dice, pónganlo a la cabeza de la mesa. So all of these characteristics, Y and todas roots and estas sins, características, raíces y pecados, and the weaknesses of Ahab, y las debilidades de Acab, it opens the door for that spirit of Jezebel abre la puerta para que ese espíritu de Jezabel to use the strength use las fortalezas, and usurp the authority. use sus fortalezas y usar la let's look at the autoridad. way that Jezebel's spirit worked in the garden, because first it went to Eve, which was the one under the authority. Así que vamos a ver cómo este espíritu de Jezabel trabajó en el jardín del Edén, porque primero fue a Eva, que era la que estaba bajo And then autoridad, as she listened, she became like a child of that Jezebel spirit. y mientras ella escuchó, entonces ella se convirtió como un hijo o una hija de ese espíritu de Jezabel. Like mother, like daughter, like father, like son. Amen? Y la hija es como la madre y el hijo es como el padre, ¿cierto? So then she takes the teaching, Así que ella toma esa That she enseñanza heard. que ella escuchó, and what does she do? ¿y qué hace? She goes to Ahab Adam Se va a Adam Acab and convinces him y lo convence to buy into it. de que acepte esa verdad. You see how it works? ¿Ven cómo esto funciona? So the Jezebel spirit, typically it goes after the Ahabs. Así que el espíritu de Jezabel típicamente va tras Acab, And most of the time it has to do with the one in authority. y la mayoría de las veces tiene que ver con aquel que está en autoridad. And so the idea was to steal their hearts from God. Así que la idea es robar el corazón de Dios. And if they just submitted to what God said, there would have never been a problem. Y si ella no se hubiera sometido a lo que dijo la serpiente, pues no hubiera habido un problema. If they just had obeyed what God told them, Pero si no problem. ellos hubieran obedecido lo que Dios les dijo, no hubiera habido ningún problema. But once it sounds really good, Pero una vez que suena muy bien, and then it made Adam and Eve question the goodness of God. entonces hizo que Adán y Eva How cuestionaran many, la how bondad many de times have you Dios. ever heard that thing, you know, well, if God loved me, this wouldn't be happening to me, and I wouldn't be going through this. You know what ¿Cuántos I'm de saying? ustedes han escuchado es Okay. que en su mente, si Dios me amara, pues esto no me estuviera sucediendo? That's Jezebel. Ese es el espíritu de It's Jezabel. just nothing more than the devil in a human form, but Y- it talks to your spirit. Y es básicamente el diablo en forma humana hablándote a tu espíritu y a tu mente. So it gets you dissatisfied. Okay, how many of you, when you're growing up, heard this thing talk about your mom and dad? ¿Cuántos de ustedes mientras crecían escucharon a esto hablarle mal a ustedes sobre su madre y su It may padre? have even been true. A lo mejor era cierto. In many cases, it could have been true. En muchos casos pudo que haya sido cierto. But in any way, it still stirs up that feeling, you know, Pero todavía revuelve ese sentimiento of rejection and hurt de and pain. rechazo, de dolor. And I think that what we have to understand, if we have had a lot of hurt and pain Y in creo our que life tenemos and que rejection, entender que si hemos tenido mucho dolor y mucho rechazo en nuestra vida, and I think most people have. y creo que la mayoría ha pasado por eso, From what I've seen, most people have that, and more as we go on through history here. por lo que he visto, y más personas van a presentar estos síntomas mientras seguimos en la historia. If you've had that, then you are a prime target for the Jezebel spirit. Si a usted le ha sucedido esto, entonces usted es una meta para ese espíritu So de if you Jezabel. can recognize Y this si tú puedes reconocer esto and say, wait a minute, y decir un I don't care momentito, what's happened, God's still for me. no importa lo que está sucediendo, Dios está por mí. I don't care how much I was rejected. No importa qué tan rechazado haya I sido, don't care how much I was abused. no importa qué tan abusado haya sido, That's not God. ese no es Dios. And it doesn't mean God doesn't love me. Y no quiere decir que Dios no me ama.
And it doesn't give you a right to listen to that spirit Y no te da el derecho de escuchar ese espíritu. and give in to that. Y entonces But, rendirte but a a lot of eso. times, as a child, you don't know. Pero muchas veces como niño tú no And sabes. sometimes the parents don't know how to do it. And sometimes the parents are part of the problem. Y algunas veces los padres no saben cómo resolver esto o los padres son parte del problema. That's why, of all times, we need healing and deliverance now more than we ever have. Por folks. eso que de cualquier otro tiempo Oh en my la God. historia es ahora que necesitamos más sanidad y liberación. I don't see how anyone can get through it without the true healing and deliverance that God has for us. Y no sé cómo alguien puede ser victorioso sin esta sanidad y esta liberación que Dios tiene. So his attitude of not being able to deal with the rejection opens the door for Jezebel to make the decision for him. Así que su actitud de no poder lidiar con este rechazo abre la puerta para que sea Jezabel que maneje toda la situación. So you got to understand that Jezebel's spirit, it has no authority. Así tenemos que entender que el espíritu de Jezabel no tiene On autoridad. its own, it knows it does not have authority. Ella sabe que no tiene autoridad propia. Because what did Jesus say? I've given you authority to tread upon serpents and scorpions over all the power of the enemy. Porque dijo Jesús, Alright. te he dado la autoridad para pisar a serpientes y escorpiones y todos los poderes de las tinieblas. So God has removed that authority from the spirits. Así que Dios le ha quitado esa autoridad a los But espíritus. if it convinces you, Pero si te convence, then the next thing you know, you give it the authority. entonces lo siguiente que vas a hacer es entregarle esa autoridad. And now it's free to do whatever it wants to do. Y ahora es libre de hacer lo que quiera. Amen? Amén. So this is the way this thing thinks. Así es como esta cosa piensa. And now it's controlling the other leaders, the nobles and the elders of the city. Y ahora está controlando a todos los demás líderes, los nobles y los ancianos de la ciudad. And so they think it's coming from the authority. Y ellos piensan que esto viene de la autoridad. Okay, listen. Escuchen. They think it's coming from the king. Ellos piensan que esto viene de parte del rey. No, that's coming from Jezebel. Pues no, esto viene de Jezabel. That's not who it's coming from. No está viniendo de la autoridad. So it deceives even the leader, the nobles and the elders, which are the other leaders in the city, Así que engaña a los nobles y a los ancianos de la ciudad and the thinking that that's what the king is saying. y los hace pensar que el rey está diciendo eso. Okay, how does it work spiritually? Entonces, ¿cómo trabaja esto Okay, espiritualmente? this is the way it works in the natural through people. Y entonces así es como trabaja en lo natural a través de la gente. How does it deceive people spiritually? ¿Cómo engaña a la gente espiritualmente? What's it going to say? ¿Qué va a decir? To make you think that it's from God. Para hacerte pensar que es de parte de Dios. Well, God told me this, Bueno, es que Dios me dijo and esto. God said this. Y Dios dijo esto. You see what I'm saying? ¿Ustedes ven lo que estoy diciendo? So it makes you think Así que te hace it's pensar coming from the authority. que viene de parte What de did, la what did, autoridad. what did Satan say? Well, God knows. ¿Qué dijo Satanás? Dios sabe. Oh, God was just kind of playing with me. He really knew this. Oh, es que Dios estaba como Right. jugando conmigo porque él sabía esto. So it makes you think it's from God or from the authority. Así que te hace pensar que esto es de parte de Dios o de la autoridad. And so what do? You buy it. Entonces, ¿qué haces? How many Lo understand- compras. how many ¿Cuántos understand what I'm entienden saying? lo que estoy diciendo? This is the way it works. Así es como esto funciona. Amen. And so this thing works through in the spiritual arena. Y esto trabaja en el área espiritual, It a works nivel in the espiritual, physical. también en lo físico, It works in your family. en tu familia. This is why. Okay, parents, you need to know who your children run with, Padres, ustedes necesitan saber con quién se están juntando sus hijos. because the influence of the children that your children run with is going to have more than likely a bigger impact on them than you will. Porque la influencia de los niños con quienes tus Amen. hijos se juntan van a tener tal vez un impacto aún mayor que tu propia And influencia. most of the time, the parents, we've been so busy that we don't even keep up and we don't even know who they're running with. Y la mayoría de las veces los padres están tan ocupados que ni siquiera se enteran de con quién están sus hijos. And you think about your own life. Did you run with some people you wish you hadn't run with? Y piensen sobre su vida. ¿Usted se juntó con personas que usted sabe que no debió haberse juntado? That you should have run over instead of run with them? Que Amen. usted debió haber corrido de ellos en vez de correr con ellos. Amen. So you have to be very careful Así que tienes que tener cuidado. because the influence there.
porque la influencia está allí. How many of you remember when somebody convinced you to do something that your parents told you not to do? ¿Cuántos de ustedes recuerdan que alguien te convenció de hacer algo que tus padres te dijeron no lo hagas? There you go. Y ahí está. And is that the start of some bad things? Y ese es el Most of the comienzo time. de algunas cosas malas, What claro would que have sí. happened in most cases if you had obeyed your parents? ¿Qué hubiera sucedido en la mayoría de los casos si hubieras Let me ask obedecido you a tus this. padres? If you had obeyed your parents, how many of you would have missed some bad things? Si ustedes hubieran obedecido a sus padres, ¿cuántos de ustedes se hubieran See what I'm evitado saying? experiencias malas? But that thing convinces you. Pero esa cosa te convence. So I'm trying to get us to understand this thing in a deeper way than what most people talk about Ahab and Jezebel. Así que estoy Okay? tratando de hacernos entender esto de forma más profunda y diferente de lo que estamos acostumbrados a oír. Ahab doesn't personally like to do evil, but he's content with somebody else doing it for him. A Acab personalmente no le gusta hacer el mal, pero está contento con que alguien más haga el mal. And this is the thing about Jezebel. Y esto es la cosa sobre Jezabel. It's like trying to nail Jell-O to the wall. Es tratar de clavar gelatina en la pared. I want you to go home and make some Jell-O Quiero que vayan a la casa y And then preparen take it out of the gelatina bowl y que la saquen de su and taza try to nail it on the wall and see y how hard traten it de is. clavarla en la pared a ver cómo les va. It is hard to nail that thing. Porque es difícil clavar eso o darse cuenta You know de lo why? que es. ¿Saben por qué? Because it covers itself. Porque se cubre solo It knows how to hide and cover y itself. sabe cómo esconderse y cómo cubrirse. And until we totally repent, Y hasta que totalmente nos we'll have a hard arrepintamos, time recognizing it. tendremos un tiempo, se nos será difícil reconocerlo. Then what that spirit does, it uses authority. Okay, it primarily wants to use authority or some form of authority Principalmente quiere usar la autoridad o algún tipo de autoridad to make it do what it thinks it ought to do. para hacer que haga lo que ese espíritu piensa que debe hacer. In other words, you should do this. En otras palabras, usted Or you debería should do hacer that. esto o usted debería hacer aquello. How many of you, as parents or in any place of authority, have had people come and just say, "Man, you need to do this, and you need to do that, and you should do this, and blah blah blah." You know what? I mean, know what I'm talking about. ¿Cuántos de ustedes como padres han tenido Wow. personas que han venido y han dicho, es que tú necesitas hacer esto y hacer aquello y hacer lo otro? So I'm trying to get everybody to understand how it works so we can go, whoa. Y estoy back off. tratando de hacer que ustedes entiendan esto para que sepan cómo funciona. The church has got to be more discerning. Y la iglesia debe tener más discernimiento. And again, it's more than just casting demons out. I mean, honestly, that is kind of way down on the ladder. I mean, it's important, but that's not if you deal with this up here, you can deal with this very easily. Y es Okay? algo como, es más que sacar demonios. Realmente lo sacar demonios está en lo último de la lista, pero si podemos lidiar con esto primero, entonces el sacar demonios será aún más The fácil. real spiritual warfare is right here and right here. That's the real spiritual warfare. guys. Porque Right el here. verdadero campo de batalla es aquí y aquí. Because if it doesn't get through here and here, it doesn't get in. Porque si no entra aquí o aquí, no va a entrar. So it's better to prevent Así que es mejor prevenir than to have to cast out. que tener que sacar. Unfortunately, most people have not prevented. Y desafortunadamente la mayoría no ha prevenido. And because the things have come in, Y por esas cosas que han entrado, you know what it does? ¿ustedes saben lo que hace? It continues to open the door for it. Continúa teniendo la puerta abierta para eso. Okay, and until we get rid of it, but the main thing is change the heart. Y and the hasta que mind. nos deshagamos de eso, entonces no se puede, pero lo principal es tenerlo en la mente y en el corazón. Amen. Amén. It's about control and protection because of fear. Se trata de controlar y proteger por el miedo. When you're afraid, Cuando tú tienes miedo, you know what people usually want? They want to control and protect. tú sabes lo que la gente quiere hacer primordialmente, controlar y proteger. Amen. Amén. If I'm afraid, I want to control the situation. I want to protect myself. Si yo tengo miedo, entonces quiero controlar la situación y me quiero proteger. And so the Jezebel spirit will come in and tell you how to do it. Y el espíritu de Jezabel va a venir y te va a decir cómo hacerlo. Amen. Amén. Here's something that I've discovered about this spirit. Y aquí hay algo que he descubierto sobre este espíritu. I just remember when I was a kid playing basketball. I remember we had a coach. Me acabo de recordar que cuando era niño y estaba jugando básquet o béisbol. Basketball, okay. Yeah, and that one. Ah, that one.
I remember guys that were not on the starting team, they always complained about the coach. Yo recuerdo que los chicos I que mean, no estaban en el anybody equipo que iba a anybody been jugar, there, know what I'm talking about? quería How many been jugar, there? inicialmente se quejaban del entrenador. ¿Cuántos han estado ahí? And I remember them coming to me and talking bad about him. Y yo recuerdo que ellos venían a mí y me hablaban mal del entrenador. And I'm like, he's done nothing to me. Y yo les decía, pero no me ha hecho nada a mí. I'm playing. Yo estoy jugando I'm starting. y estoy If you guys comenzando. would shut up, maybe you would get to play. Si ustedes se callaran la boca, entonces a lo mejor les tocará jugar. But they would come and try to get me to say bad things because they were saying it. I remember this. I just thought about it. Pero venían a mí y trataban de hacerme decir cosas malas sobre el entrenador y eso me acabo de venir a mi mente. And I mean, they would cuss him out. I mean, and I'm going like, my parents didn't allow that sort of stuff, so I didn't get into it. Y lo maldecían But- y mis padres no me permitían hacer esa clase de cosas, the así que yo no me metí enticement en was eso. there. Pero la provocación estaba allí. And probably only because of what my parents had taught me kept me from going there with those guys. Y tal vez porque I mean, mis understand. padres me enseñaron a no If ser you've así, been- yo if you've no, ever been in sports or anything like that and had coaches, you'll know what I'm talking about. yo no me involucré de esa forma con esos chicos. Y si ustedes han tenido entrenadores, ustedes saben de lo que estoy hablando. And so what it does, it wants you to take authority that's not yours. Y lo que hace es que quiere tomar la autoridad que no te corresponde. Once you do that, Y una vez haces eso, then the demons come entonces los demonios to vienen help you para ayudarte. because the authority is from God. Porque la autoridad de Dios, And when you take it, la autoridad es de Dios y the cuando la demons tomas, will help you get it. los demonios te ayudan a tomarla. Okay? Okay. So this is why we have to understand how this thing is working. Because in the last days, Y por eso tenemos que entender All right, cómo listen. esto opera, porque en los últimos días, and I've been thinking about this because when I start teaching on the book of Revelation, I've got a lot more understanding now than I had. y cuando comience a enseñar sobre el libro de Apocalipsis, ahora tengo más entendimiento de lo que tenía antes. I think that's why the Lord didn't allow me to start teaching this until maybe at this point. Y creo que por esa razón el Señor no me permitió comenzar esa enseñanza hasta ahora. But it says that in the last days, because they don't receive the love of the truth, God will send a diluting influence and they'll believe the lie. Dice, porque no recibieron el amor, Okay, la listen. verdad del amor, entonces Dios enviará a That- un engañador. This is the problem. Y este es el problema, That Jezebel spirit, because it's lying about Naboth. que este espíritu de Jezabel está mintiendo sobre Nabot. And if you don't receive truth, then you're going to get a lie. Y si no recibes la verdad, entonces vas a recibir una mentira. And if you look at when Ahab finally got killed, you'll see it. Hopefully I'll get into it. Y cuando finalmente mataron a Acab, Ahab died y espero llegar ahí, Acab murió because there was a lying spirit porque había un espíritu de mentira that came into the mouth of every one of his prophets, que vino a la boca de Everyone cada is uno de prophets. sus profetas, except one prophet. excepto por Now uno. these were not prophets of Baal; these were quote prophets of God. Ahora, estos All no right, eran look. profetas de All right, Baal, look. estos eran profetas de Dios. But they were operating under this like Jezebel type spirit, Pero estaban operando bajo este espíritu de Jezabel. and it was a lying spirit. Y era un espíritu de mentira. And for whatever reason, they didn't even know Y por cualquier razón, ellos ni siquiera se it was dieron a lying cuenta spirit, and they prophesied out of the lying spirit que era un espíritu Amen. de mentira y profetizaron usando ese espíritu de mentira. and said, Ahab, go fight. You're going to win. God's with you, boy, big boy. Hallelujah. You're going to win this fight. Go for it. Y le dijeron, acá vas a ganar, vete a pelear porque vas a ganar, muchachote. So it gave him this affirmation, Así que lo afirmaron, what he wanted to hear. lo que él quería escuchar. Amen? Amén. And then Jehoshaphat said, well, is there a real prophet somewhere? Y Josafat dijo, ¿será que habrá un verdadero profeta en algún lugar? And Ahab says, yeah, but I don't like him. He never prophesies anything good. Y Acab dice, ay, pero no me cae bien porque nunca profetiza nada bueno. Every time he comes, it's bad. I Cada don't vez want que viene es malo. And then the prophet told him. Y el profeta le dijo, He said, there's a lying spirit in those prophets. hay un espíritu de mentira en esos profetas. And it's to entice you to fall. Y es para que caigas, para engañarte. And so when you don't receive the truth, Y cuando no recibes la verdad,
you get a lying spirit comes. entonces viene un espíritu de mentira. It can come in the form of prophetic. Y puede venir en forma It profética, can come in the form of dreams, de visions, sueños, person. visiones, una persona, So many different ways. muchas formas diferentes. And then you'll believe the lie. Y entonces vas a creer la mentira. So, man, in the last days, listen, Y en los últimos días, many are going to escuchen, be deceived. muchos van a ser engañados. Now, I was in Branson, Missouri on vacation last week. Y yo estaba en Branson, Missouri de vacaciones la semana And pasada. there was a store that said, all products made in USA. Y había una tienda que decía que todos los productos fueron fabricados en Estados Unidos. That's almost impossible to find. Y eso es casi imposible de encontrar. So I go in there and say, well, I want to support the country, so I'm going in. Así que entré, dije, bueno, pues quiero apoyar al país y me fui a And la there's a tienda. guy there. Y había un hombre allí He is not a real happy camper y no estaba muy feliz because nobody's buying anything in there. porque nadie estaba comprando nada de la tienda. You know why? ¿Y saben por qué? It's more expensive. Porque es más caro. And he says, yeah, they won't support their own children because they won't buy American. Y entonces él decía, sí, es que ni siquiera apoyan a sus propios hijos porque no compran producto americano. they buy the Chinese stuff. Se compran lo de China. And I said, yeah, that's because most stuff's not made here anymore. We've exported everything. Our government's put everything. Oh, it's not the government's problem. It's the people's problem. Y yo le dije, sí, porque realmente el gobierno ha hecho They que won't buy todas las American fábricas se vuelvan Because they want it cheaper. a otros países. Y él dijo, no, es que esto no es problema del gobierno. Well, es, who que, doesn't want it cheaper? es que lo quieren más barato. Entonces, ¿quién no lo quiere más barato? Well, if we had more companies operating in America and manufacturing in America, the prices would go down. Pues si tuviéramos más fábricas y más compañías fabricando en Amen. Estados Unidos, pues los precios There bajarían. would be competition, Porque habría competencia and the prices would go down. y los precios bajarían. So the problem is not necessarily. I mean, I understand people that don't buy American, but the real problem is there's no manufacturing here anymore. Así que el verdadero problema es que no hay fábricas aquí. Okay, and so he is upset Así que él estaba molesto, and he's mad. muy And I molesto. said, so I didn't want to argue with him because I was afraid I'd get in the flesh. Y no quería discutir con él porque me iba a poner en la carne. Because he's from Missouri and I'm from Arkansas, and that don't mix too good. Porque él es de Missouri y yo soy de Arkansas y eso no mezcla muy bien. And I've been a born again Texican, so that's even worse. Y yo he sido un texicano nacido So, de nuevo I y eso just- es peor aún. I just let it go and I bought some stuff in there to make him feel good. Así que solamente lo que hice fue comprar algunas cosas para hacerlo sentir bien. I bought a milkshake and an ice cream and some hand towels, cost me $22. Y compré una malteada, helado y unas toallitas para secarme las manos y pagué $22. And it's like, and the towels were $10, so the ice cream and milkshake was over like $11. It's like, good night. No wonder no one buys anything. Y las toallas valían como $10 y el helado y la malteada más de $11. Y I don't dije, know. pero con I'm razón not sure nadie why le I'm compra. not sure why I went there. Ni siquiera sé para qué entré para allá. I had a purpose in that, but I forgot what it was now. Tenía un propósito en eso, pero se me olvidó el propósito. So this Jezebel spirit, it operates in the name of the authority or in the name of God Así que ese espíritu de Jezabel opera en nombre de la autoridad o en nombre de Dios to divert the attention from itself. para distraer la atención de sí mismo. Okay? It operates in the name of authority or in the name of the Lord to divert attention from itself. Opera en el nombre de la autoridad o en nombre de Dios para distraer la atención de sí mismo. Okay, later on, they're going to kill Naboth. Y más adelante van a matar a Nabot. Do you know what? The general public never knew what was going on. ¿Ustedes saben que el pueblo en general nunca supo lo que estaba sucediendo verdaderamente? Nobody Nadie in Israel knew the truth en Israel sabía la verdad, because it was done at the top porque fue hecho en lo alto, en el nivel alto, through Ahab and through the letters that Jezebel sent to the nobles and elders. a través de Jezabel y de las cartas que ella mandó en nombre de Adán a los ancianos y So is nobles. that a conspiracy? Absolutely. Entonces, ¿es eso una conspiración? Claro que sí. And so they're going to kill Naboth. Y entonces van a matar a Nabot. And you know what everybody in the country thinks? ¿Y saben lo que piensa todo el mundo en el país? Man, he deserves it. Pues que él se lo merece. Now, this is an amazing thing. Ahora, esto es algo This is asombroso. something that I always kind of struggle with, trying to sort it out. You Tengo know? dificultad para entender esto, Why does God deliver some of his servants and others he doesn't? pero ¿por qué Dios liberta o no permite Okay. que le suceda nada a alguno de sus siervos y a You otros, no? understand? Y a otros sí? How many of y'all struggle with that? ¿A cuánto se le dificulta entender eso? I do. You know, it's like,
A mí se me dificulta. Well, that's because God's sovereign. He can just do what he wants. Bueno, porque Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera. And he has a reason. I know he's got a good reason. I don't know what it is, but he's got a reason. Y tendrá sus razones. No sé cuál será la razón, And so pero... some of you may be looking at, why did this happen to me, but it didn't happen to this guy, and he's worse than me? Y entonces algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué esto me pasó a mí y no le pasó a fulano? Porque es peor que yo. I do everything right, the best I can, Yo hago todo lo mejor, o por lo menos lo mejor but que this puedo bad hacer. thing happened. Pero cosas malas suceden. Guess what? Bad things ¿Adivinen happen. qué? Cosas malas suceden. It just happens. Solo sucede. And you just have to trust the Lord. Y tienes que confiar en el Señor. I mean, we look at our little grandson, you know, why this disease he has, it's only like a few hundred people in the world have what he has. Y vemos a nuestro nietecito y esta enfermedad I que mean, tiene solamente la tienen unos it's- cientos en el mundo. It's one of the rarest and most aggressive cancers that there is. Es uno de los cánceres más raros y más agresivos que hay. And you go, when did this happen? Y entonces te preguntas por qué I esto don't know. sucedió. It happened. No lo sé, solo sucedió. Did we do something wrong? I don't know. Hicimos algo mal, What? no lo sé, But it happens. pero sucedió. Did Naboth do something wrong? ¿Nabot hizo algo malo? No, not that we know of. No que sepamos. He just refused to bow down to Jezebel. Solamente se And negó a Ahab. inclinarse ante Acab y Jezabel. So a lot of times, you know, just because you do what's right doesn't mean you're always going to be protected, folks. Entonces, solamente porque Okay. hagas todo lo correcto, eso no quiere decir que vas a ser protegido. The church needs to get past this point of, if I do everything right, God's going to protect me from all the evil and there's nothing bad's going to happen. That's not right, Y folks. tenemos que ponernos en la mentalidad de dejar de decir que si That's hago not- todo lo correcto, nada malo me va a suceder y Dios me va a proteger. And then also, you have to understand something. Pero también tenemos que That entender many algo. times the Lord allows some of these. Cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón verdaderamente. I either got to bend my ear or bend this thing. I don't know what's going on. This thing just won't stay. Spirit of Jezebel, come out of my earpiece. Okay, so when you go into the book of Revelation where it talks about you tolerate that woman Jezebel who calls herself a prophetess, Y cuando vamos al libro de Apocalipsis donde habla que tú toleras a esta mujer Jezabel que se llama a sí mismo profeta, let me just go there real quick. I'm kind of getting out of my vamos order allá. here, Un momentico, me estoy saliendo un poco del orden. but I was talking about why things happen sometimes and it happens to us, it doesn't happen to other people. Y estaba hablando sobre por qué algunas cosas nos pasan a nosotros y no a otras personas. In Revelation 2:20, Y en Apocalipsis 2:20 he says, I have this against you. You tolerate the woman, in this case it's a woman, Jezebel, who calls herself a prophetess, who teaches and leads my bondservants astray, so they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Okay, so now we're talking about in church, Ahora okay? estamos hablando en la New iglesia, Testament, right? el Nuevo Testamento. How did that thing get in? ¿Cómo entró eso? Now, just think about it for a moment. and Piensen en esto por go un a momento. we'll go a little further. How did it get in? ¿Cómo Okay. entró? So it got in, right? Pues entró, ¿cierto? And so it leads the bondservants astray. Y entonces lo que hace es que desvía a los siervos. Who are the bondservants? Entonces, ¿quiénes son esos siervos? Those are the ones that really are serving the Lord. Son aquellos que verdaderamente están sirviendo al Señor. It doesn't go after those that are not serving the Lord. Pues no va tras aquellos que no están sirviendo al Señor. When Paul would address himself and Peter and all the apostles, they called themselves bondservants. Y cuando Pablo Okay. y algunos de los siervos del Señor se hablan sobre ellos mismos, se So, llaman siervos del Those that Señor. are really serving the Lord and want to serve the Lord, Y aquellos que están verdaderamente sirviendo al Señor o que quieren go- servir al Señor, it targets those people. entonces los pone ahí en la mira. How many understand? ¿Cuántos entienden? So Mira. I have a feeling that most everybody in here, you are here, you want to serve the Lord. Y yo siento que la mayoría de ustedes not- aquí quieren servir al You're Señor. not the casual observer. Ustedes no son alguien que viene casualmente a observar. So that spirit goes after you either mentally, Y ese espíritu viene a ti o mentalmente or through somebody o a través de alguien to lead us astray. para entonces desviarnos. Okay? But the question is, how did that get in? Pero la pregunta es, ¿cómo entró eso? Let's go on. Vamos a seguir.
They teach them to commit acts of immorality. We're talking, it could be physical, it could be, so in some cases, it could be spiritual, physical immorality. Y les enseña Okay. a cometer actos inmorales en lo físico. So that spirit that comes after the people of God to get you into immorality, that's Jezebel. Así que ese espíritu que viene en contra del pueblo de Dios para hacer que tú Okay. hagas obras inmorales, That's eso es Jezebel. Jezabel. All right, that's what it is. Eso es lo que es. And so it also gets you to commit spiritual adultery, spiritual immorality. Y también hace Okay. que cometas inmoralidad y adulterio espiritual. And to eat things sacrificed to idols. Y que comas cosas sacrificadas a los So you're ídolos. eating off the demonic table. Así que estás That's what comiendo it de is. esta So you're- mesa demoníaca. You're listening and eating this. Y estás comiendo y escuchando esto. I gave her time to repent. Yo le di tiempo para arrepentirse. So the Lord gave her time. Entonces el Señor le dio So tiempo. he gives that person that is operating in that spirit time to repent. Y le da here's tiempo the a esta problem. persona que está operando en el espíritu tiempo para arrepentirse, pero aquí está el problema. But she doesn't want to. No quiere. It's not that it doesn't see it, it just doesn't want to do it. No es que no lo ve, es que no quiere hacerlo. So this is a real issue Y here. este es un problema real Okay, aquí. so if you look at it from the spirit is not going to repent. Así que si lo vemos de forma espiritual, el espíritu no se va a That thing's arrepentir. not going to change. It's not going to change. Esa cosa no va a cambiar. Now, if you realize that you've been enticed by it and operating in it, then you can get delivered from it. It's not a big deal. You can get delivered. That's no problem. Ahora, si te has dado you cuenta gotta see it. que has sido llevado a operar en esto, tú puedes ser liberado It de says, eso. I'm going to throw her on a bed of sickness. Pero tienes que verlo. Y dice, la postraré en cama. Now, this is the Lord. Y este es el Señor. And he says, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds. Y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. So anybody that's being enticed by this, Así que cualquier persona que está siendo provocado por esto, if we are being enticed to do this, we have to repent. si nosotros estamos siendo provocados, entonces tenemos que arrepentirnos. Because the spirit itself is not going to repent. Porque ese espíritu en sí mismo no se va a arrepentir. I remember I was in Minnesota years ago and praying, and this spirit manifested. Y yo recuerdo estar en Minnesota hace muchos años y este espíritu se manifestó y estaba orando. And it said, I repent. I'm never going to do that again. Y entonces decía, yo me arrepiento y nunca voy a hacer eso otra vez. It was really funny. Y era bastante divertido, But cómico. they don't repent. Pero no se They arrepienten. can't repent. No pueden arrepentirse. It says, I'm going to throw those who commit adultery with them into great tribulation. Y 22. y los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ellas. So who do you think is committing adultery with her? Entonces, ¿quiénes ustedes creen que están cometiendo adulterio con ella? It's the Ahabs. Son los Acabs. Okay? The Ahab spirit will commit adultery, with it. It will buy into it. Amen? El espíritu de Everybody with Acab me? cometerá adulterio porque es lo que se cree eso. I will kill her children with pestilence. Y dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. So who are the children? Entonces, ¿quiénes son los hijos? Like mother, like daughter, right? Su mamá de tal palo tal astilla, So como who are the hija, como children? su madre. Así They're the nosotros ones that somos los become the niños. little Jezebel. Y venimos de esa Jezabel. You understand? ¿Entienden? So that's what it's talking about. Y de eso es lo que está hablando. So the Ahabs go into great tribulation, Así que los Acab entran en una gran tribulación and then the children, y luego los hijos, it says they will kill with pestilence. dice que los mataré con pestilencia. And now here's the point I asked earlier. How does that spirit get in? Y entonces aquí está la respuesta de lo que pregunté, ¿cómo entra ese Why espíritu? does that come in? ¿Por qué eso entra? Okay? And all the churches will know Y todas las iglesias sabrán that I am he que yo soy who searches the minds and the hearts. el que escudriña las mentes y los corazones. Now, do you understand how it comes in? Ahora, ¿entienden cómo entra? How many understand? ¿Cuántos entienden? It is to search the minds and the hearts of God's people. Porque viene para buscar en la mente del corazón y en la mente y el corazón del pueblo de Dios. That's the purpose. Ese es el propósito. That's why I say mind and heart. Por eso digo What did I say mente earlier? y corazón. ¿Qué les dije hace rato? See, it's not the spirit No es el espíritu. that's the problem.
¿Qué es el problema? It's your mind and your heart. Es tu mente y tu corazón. And so he searches Entonces Él the busca minds and hearts la mente y el of every corazón one of us de cada uno de with nosotros that spirit. a ver si está ese And espíritu. he allows it. Y Él lo permite. And he said, you tolerate, you didn't deal with it. Y le dice, tú lo toleras y no Man. lidiaste con eso. I don't know if y'all feel that. It just hit me. No sé si sintieron eso, pero lo sentí muy fuerte. So guess what? Y así que adivinen qué. I think God will test all churches with it. Creo que Dios va a probar in a todas some las form or iglesias con esto de alguna forma u otra. Okay? He said, I will give to each of you according to your deeds. Dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amen? Amén. Now you look at this here, Y miren esto aquí, verse 26. verso 26. He who overcomes and keeps my deeds until the end, I will give him authority. You see the authority? Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad. ¿Ven la autoridad? And he will rule them with a rod of iron. Y las regirá con vara de hierro. As I also have received authority from my Father. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre. So you see the bottom line is being under the authority of God. Así que si vemos que el final de todo esto es estar bajo la autoridad de That is Dios, the way we eventually overcome these things. así es como nosotros Amen. podemos vencer estas cosas. So you say, well, how do I know that that's really what God does? Y entonces usted se pregunta, pero ¿cómo sé que eso es lo que Dios hace verdaderamente? If you turn to Deuteronomy, Si nos vamos a Deuteronomio all right, you go to Deuteronomy 13, 13, and here it is, y aquí está, verse 1. verso 1. If the prophet or dreamer dreams among you gives you a sign or a wonder, and the sign or a wonder comes true. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, Saying, let's go serve other gods. acerca del cual te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses. So what did Jezebel do? Leads them to eat things sacrificed to idols, his other gods. Entonces, ¿qué hace Jezabel? Los guía para que vayan a servir ídolos y otros He dioses. said, don't listen to the words of Y that le prophet. dice, no darás oído a las palabras de ese profeta, Even if it comes true. aunque se vuelva verdad. Because the Lord is testing you Porque el Señor te está probando to find out para ver if you've loved the Lord with all your heart and soul. si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón. See, understand? Así que So entiende, this is the way the Lord tests the church. y esta es la forma en la que Dios prueba a su iglesia. That's the way he tests. Así es como Él prueba. What we know as false prophets today being led by the spirit of Jezebel, Lo que nosotros conocemos como profetas falsos el día de hoy, que son guiados por ese espíritu de Jezabel, most of the world turns on every day. Every la day. mayoría de las personas se sintonizan a ver esos profetas todos los días. NBC, CBS, Fox News, CNN, Univision, and Telemundo. Son todos los canales de televisión, tanto americanos como hispanos. Amen. Absolutely. And then it does program you. Y entonces eso te programa. And then when you get into this in the spiritual arena, it's even more subtle. Y cuando tú entras en el nivel espiritual es many- aún más sutil. How many remember about 2 years ago when this pastor in Kentucky, his name is Dana Coverstone? How many remember? ¿Cuántos de that? ustedes Any of you? recuerdan este pastor Okay. de Kentucky? Do you remember him? ¿Ustedes se recuerdan de él? He saw these dreams and visions of people standing in food lines and fighting, and the stores were bare. This was in 2020. En el año 2020, este pastor dijo que tuvo una visión donde la gente estaba en los supermercados y se peleaba en las filas. And he said the Lord showed him December and January and underlined those 2 months and said, brace yourself. Y entonces él dijo que el Señor le mostró Okay. que los meses eran diciembre Those y were the enero words. y subrayó esos Those of you dos that remember meses. that. Y algunos de ustedes a lo mejor recuerdan eso. Well, Chase Bank just came out with something. Bueno, pues el banco de Chase acaba de pronunciarse sobre algo I don't know if you've read this. y no sé si usted lo leyó. And the words they used was brace yourself. Y las palabras que usaron es abróchense los cinturones That there's a economic hurricane coming porque hay un huracán económico que se aproxima and that is going to be bad. y que va a ser muy difícil. And I was wondering, maybe he got the timing wrong. Y yo me estaba preguntando que si él a lo mejor había estado equivocado en el tiempo exacto And, so I don't know. y no lo sé. But I have a feeling what he saw was more correct than what most of the others are seeing.
Pero siento que lo que este pastor vio está más correcto que la mayoría de los demás pastores o profetas. And his thing was not prophetic, it was like a warning. Y esto no fue profético, difference. sino fue como una advertencia, y hay una diferencia en It's esto. like if we don't pray, Es como que si no then oramos, this can happen. entonces esto puede suceder. Amen? Amén. So we need to pray. Pero necesitamos orar. And we need to pray against it. Go ahead and pass out the communion, guys. Por favor, entreguen la There's so comunión. much to cover here. It takes me a long time No hay to comunión. go in and develop all of this teaching. Y me toma mucho tiempo poder desarrollar estas enseñanzas, But the Lord wants to pour out His Spirit in the last days. pero el Señor quiere derramar su espíritu en los últimos días. I don't know if y'all believe that. I believe that. Yo no sé si usted cree eso o no, pero yo sí lo creo. And the Lord is going to test the churches. Y el Señor va a probar a las And He's going to iglesias test the hearts. y va a probar los corazones. Amen. Amén. And if we can get, the problem is we lack discernment many times. Y el problema es que nos falta discernimiento muchas veces. So what I'm trying to do is just give you this information to give you discernment. Y lo que estoy tratando de hacer es darte esta información y darte discernimiento, Because when the testing of your mind and your heart comes, porque cuando venga la prueba de tu mente y tu you corazón, can go, okay, I know what this is. entonces tú vas a decir, yo sé de qué se trata esto. Amen. Amén. And so this is Pentecost. Y este es Pentecostés. Man, it would really be good Y sería muy bueno to see the Lord begin ver que el Señor comience pouring out of His Spirit in a the last derramar days. su espíritu en los últimos días. Amen. And Amén. I really believe He wants to do that. Y yo creo que Él quiere hacer esto. I did not get in, gosh, I only got into just a few pages of this. Solamente pude entrar en unas pocas páginas del mensaje. So I have to, it's just going to take a while to continue to develop this. Y se va a tomar un tiempo poder desarrollar este mensaje, esta enseñanza. The other thing, oh, thank you. Thank you. Okay, Thank you. yeah. Oh, I need one too. You Yeah, need, you need to get, oh, that one. yeah. Let me get this. Oh, you didn't get that. There we go, we'll swap. Okay, we got it. So, it's interesting that today is Pentecost, but it's also communion. Así que es interesante que hoy es Pentecostés, pero Amen. también tenemos comunión. And so I really feel like the Lord is saying, I'm ready to do Y yo this. siento que el Señor está diciendo, estoy listo para hacer esto. How many were in the ladies' meeting yesterday? ¿Cuántas de ustedes estuvieron en la reunión de So damas el día de ayer? I don't know how things went, but I know it was about unity, right? No sé cómo estuvo la reunión, pero So sí that's- sé que fue sobre la unidad. And that's pretty interesting that was the theme that Saret had. Y bastante interesante que ese era el tema que Saret propuso. And so it's really important that the church get in unity with the Lord, first with the Lord. Y es importante que la iglesia esté unida primeramente con el Señor. Amen. And then say, we're not going to allow any Ahab, Jezebel type spirit to operate in our mind Y decir, no vamos a permitir que ningún espíritu de Jezabel o Acab or in any other way. trabaje en nuestra mente And o then en just- cualquier otra forma. And so it's important on this teaching, this is to inspect ourselves Y es importante que en esta enseñanza nosotros nos examinemos a nosotros mismos and go back. y que volvamos. You know what you have to do? You have to go way back Lo que tienes que hacer es ir hacia atrás to when this thing began to work. cuando esto comenzó a trabajar When you didn't know anything about the Lord. y cuando no conocías nada del When you Señor, didn't know anything about this warfare. cuando no sabías nada sobre esta guerra, And go back and say, okay, Lord, I need you to show me. y que vayas y digas, Señor, yo quiero que tú me When I muestres. open my mind, my heart up to that stuff. Cuando yo abrí mi corazón y mi mente a eso. And then, Lord, heal me of this. Y Señor, sáname de esto. Because the church, we got to get healed of this. Porque iglesia Amen. necesitamos ser sanados de esto. Amén. And I guarantee you, if you look at your life and the problems that you've run into, most of it will go back to something very similar to what I've been talking about. Y les Amen. garantizo que si vamos hacia atrás y vemos la raíz de todos los problemas que estamos sucediendo, muy probable se trate de esto. If you got into sexual impurity, Y si tú entraste en impureza sexual, more than likely you're looking at Ahab, Jezebel. lo más probable es que estemos viendo a una Acab y Jezabel. If you went into rebellion, Si entraste en rebeldía, you're more than likely
looking at Ahab and Jezebel lo type más thing. probable es que estés operando bajo algo de Acab y And the other Jezabel. thing about the Jezebel thing, Y la otra cosa sobre Acab y Jezabel, when Jehu confronts one of her sons, cuando Jehú confrontó a uno de sus hijos, he talks about her witchcraft and her harlotries. él habló sobre su brujería y su So idolatría. it is a spirit of witchcraft. Así que es un espíritu de brujería. What is witchcraft? Entonces, ¿qué es la brujería? It's rebellion. Es rebelión. It's rebellion. That's all it is. Es rebelión en contra de The Dios. bottom line, because what does it say? When Samuel addressed Saul, Porque dice que cuando Samuel habló con Saúl and Saul said, I wanted to make a sacrifice. y Saúl dijo, quiero hacer sacrificio, He said, rebellion él dijo, la is the rebelión sin of witchcraft. es un pecado de brujería. So that's what it is. Entonces eso es lo que es. And you can see where the authority issues are here. Y entonces podemos ver que es un problema de autoridad. Amen? Amén. And so one of these days, I'm gonna teach on true biblical authority. Entonces uno de estos días voy a enseñar sobre la verdadera autoridad bíblica, Not the overbearing, you got to do this, you got to do that, but the true biblical authority. no la autoridad que te quiere controlar y que te dice tienes que hacer esto o aquello, Because- sino la autoridad verdadera Because a lot of bíblica. people are getting really weirded out by it, you know, and I've been weirded out by it myself. Porque mucha Amen? gente se ha sentido como tan extraño sobre esto, hasta yo me he sentido So extraño. I didn't get this till just now. Luis Longoria. Luis, Quiero where's darle Luis? la bienvenida a Luis Longoria. Good to have you here, brother. Bienvenido. And a friend told you about us. Un amigo te habló de nosotros. Okay, you live here in the area? ¿Usted vive aquí en el área? Okay, good. Good to have you, brother. Bienvenido. Be sure and say hello to Luis. Asegúrense de saludar a So Luis. let's come on down. We're going to take communion. Así que pasen adelante, vamos a tomar la comunión. And we're not quite ready for the mighty deliverance, but there might be a little. Y no estamos listos para esa liberación poderosa, pero a lo mejor tengamos un poco de liberación. But I hope the Lord is just showing you maybe some things in your own life Pero espero que el Señor les esté mostrando algunas cosas en nuestras propias vidas, where maybe we've allowed this thing. donde a lo mejor hemos permitido esto. Amen. Amén. And we want to just. This is not. I want to get everybody's attention here that this is not to condemn or point fingers. Y quiero llamar la atención de que esto no es para condenar ni señalar a nadie. This is to look at ourselves. Esto es para mirarnos y This is for examinarnos me to look at myself a nosotros mismos and go back where some of the things got off track. y Amen. para regresar y encontrar ese punto donde nos desviamos. And you know, the key thing to walking with the Lord is forgiveness. La clave para caminar con el Señor es el perdón, Is to forgive es perdonar and then forgive yourself y luego perdonarte a ti mismo and forgive everybody else. y perdonar a los demás. He says if you're angry, you're a murderer. If you're angry with your brother, you're a murderer. Porque dice que si estás enojado en contra de tu hermano, eres un asesino. And if you're angry with yourself, Y si estás enojado en contra de ti mismo, you're murdering yourself. entonces te estás asesinando a ti So being mismo. angry with yourself doesn't fix the problem. Así que estar enojado contigo mismo no resuelve el problema. And all a person has to do Y todo lo que tiene que hacer una to persona get back right with the Lord, para volverse recto con el Señor, two things: dos cosas: forgive and repent. That's it. perdonar y arrepentirse. Eso es todo. You don't have to make a sacrifice. No tienes que hacer un sacrificio, You have to just forgive and repent. solo tienes que perdonar y arrepentirte. And when you do, Y cuando lo haces, God erases everything of the past, entonces Dios borra todo el pasado, everything you've done. todo lo que has I mean, hecho, everything you've done todo lo que has is hecho removed. es removido. But we all got to humble ourselves. Pero nosotros todos tenemos que humillarnos. And I think that Jezebel spirit, Ahab spirit, it doesn't want to humble itself. Y creo que ese espíritu de Acab y Jezabel no quiere humillarse. And God says, I'm going to have a humble people. Y Dios dice, yo voy a tener un pueblo humillado, So humilde. at the foot of the cross, Así que al pie de la cruz, there's where the forgiveness is. ahí es donde está el perdón. And everybody needs to understand this is all about one thing. Y todos tienen que entender que esto se trata de una sola cosa, It's about Jesus. de Jesús. It's about Jesus, the name of Jesus. De Jesús y del nombre de Jesús. And all of this wants to overthrow Jesus. Y todo esto quiere quitarle la autoridad a Jesús. In your life, En tu vida, who is going to be Lord? ¿quién va a ser el Señor? Is it Jesus? Es Jesús. 1/3 of the angels said no. Un tercio de los ángeles dijeron no. Ahab and Jezebel said no. Y Acab y Jezabel dijeron no. But we say yes. Pero nosotros decimos sí. Yes to Jesus. Sí a Amen. Jesús. Amén. He is everything. Porque Él lo es todo. Without Jesus, you cannot overcome any of this. Y sin Jesús no podemos vencer nada de esto. And we just need to
the name of Jesus. Y necesitamos el nombre de We just need Jesús. to say the name of Jesus. Necesitamos decir el nombre de The Jesús. name of El Jesus. nombre de Jesús. Jesus. Jesús. Lord Jesus. El Señor Jesús. Come and visit your people. Ven y visita a tu Have pueblo. mercy on your sons Ten and daughters. misericordia de tus hijos e Let us hijas. go back to our first love. Permítenos regresar a nuestro primer When amor. we came to you, Jesus. Cuando vinimos a ti. Establish your name Establece tu nombre in this church, en Lord. esta iglesia, Lord, I Señor. want you to put your name over this Señor, church. yo quiero que tú pongas tu nombre I want sobre you to esta write your iglesia. name on every heart. Quiero que escribas tu corazón, On tu every nombre en mind, cada Lord. corazón y en cada Write your mente. name, Lord. Escribe tu nombre. Lord, I just see you right now coming. Señor, yo te veo venir And ahora. you're looking at every heart and Y tú every estás mind. mirando cada mente y cada And you corazón. want to write your name Y tú quieres escribir tu nombre on your people, sobre Lord. tu pueblo, And say, Señor. this property belongs to Y me. decir, esta propiedad me And pertenece. no one else can have this Y property. nadie más puede tener esta propiedad. Lord, we thank you for your body Señor, gracias por tu cuerpo that you gave que tú diste 2,000 years ago hace 2000 so años we could get the promise. para que podamos recibir la the promesa Spirit of God. del Espíritu de Dios. Lord, we need more Señor, necesitamos más of Jesus, de Jesús, of the Spirit of the Lord. del Espíritu del Señor. We invite you, Lord, Y te invitamos, as we Señor, receive the body, mientras recibimos el cuerpo, Lord, that you are in our body, Señor, que tú estés en nuestro which cuerpo, is your temple. lo cual es tu templo, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Lord, it's again the blood. Señor, y otra vez la sangre, It's the blood, Lord, es la sangre, Señor, that was shed. que fue derramada. And Lord, after the shedding Señor, y después de ese came derramamiento, the burial vino el entierro, and then the resurrection. la sepultura y luego la resurrección. Lord, to have the outpouring of the Spirit Señor, para tener el derramamiento del Espíritu, requires resurrection life. necesitamos una vida resucitada. It was after the resurrection Porque fue después de la that the resurrección Spirit came. que el Espíritu vino. Lord, I pray right now Señor, yo oro ahora for that resurrection life por esa vida de resurrección to be in every one of your servants. para que esté en cada uno de tus That siervos, they will receive the que resurrection. puedan recibir la resurrección, They will receive the forgiveness. que reciban el And perdón they receive the love y que reciban el amor that you have. que tú tienes. And Lord, that you will heal Señor, y que tú sanes of everything of the past cualquier cosa del pasado that has caused us to not love you que nos ha causado perder el amor and por to find ti fault with you. y encontrar faltas en Lord, ti. you're not guilty. Señor, tú no eres culpable Lord, we receive the cup y nosotros recibimos la copa because you took our guilt. porque tú tomaste nuestra culpa In Jesus' name. en el nombre de Jesús.